están conectados de manera sincrónica y asincrónica en esta sesión del 22 de octubre. Hoy tenemos entonces la continuación respecto al tema de vectores, tema que nos corresponde para el segundo corte. En la sesión anterior habíamos comentado todo lo que tiene que ver con graficación en 2 dimensiones. Permítame un momentico que yo sí escucho el retorno. Ahora sí, nuevamente, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, señora. Listo, ahora Sí, sí. profe. Gracias, es que no sí tenía el retorno y sí nos tocó con el entonces micrófono. Bueno, entonces les comentamos que precisamente es la continuación del tema de vectores, que es uno de los temas básicos de ese segundo corte. Hoy tiene una aplicación especial que es una generalización en R3, pero vamos a conectar un poquitico precisamente con lo trabajado en la sesión anterior. Vamos a compartir pantalla para conectar precisamente con los temas. Vamos a compartir un momento. Bueno, este material estuvo entonces en la explicación de la sesión anterior. Hablábamos entonces de la posibilidad de tener al vector como un elemento que nos indica una magnitud en una dirección especial y que al ser especial entonces podría graficarse. Entonces habíamos hablado ayer de graficar en 2 dimensiones y entonces hablar de una generalización a 3 y después a n dimensiones. Sin embargo, entonces en nuestro curso de álgebra lineal, que les comentábamos en la sesión anterior, se mezcla o se entrelaza con los elementos conceptuales de cálculo vectorial y cálculo integral para formar ese cálculo vectorial. Entonces, esos van a ser los elementos claves con los cuales ustedes van a entonces realizar derivadas integrales respecto a vectores. Entonces, ¿qué más mencionamos? Mencionamos precisamente la forma de representar un vector en R2, en este caso, que es la parte inicial. La ubicamos en el plano cartesiano. Identificamos en ese vector entonces direcciones que están medidas por ángulos. También hicimos un repaso, un fortalecimiento y profundización en el cuento de qué significaba precisamente ahora la dirección de ese vector respecto a ese ángulo. Hablamos de operaciones entre vectores. Esas operaciones estaban vinculadas de alguna manera entonces a un producto, por ejemplo, un producto interno. Ese producto punto, producto interno, estaba como una combinación lineal. Entendíamos entonces que era un producto de una componente, en ese caso del primer vector, entonces multiplicado por entonces la primera componente del segundo vector, y así de manera sucesiva con las siguientes componentes. En este caso, como es R2, hablamos de una segunda componente que se multiplica por la segunda componente del otro vector, y lo que se hace en general es una suma. Entonces se convierte en una combinación lineal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Relaciono las coordenadas de los vectores y las adiciono. Ese producto, entonces producto interno, producto punto que se conoce, da como tal un número. Ese número me da una relación especial. Y esa relación especial me permite entonces después hacer una generalización para entender cuál es el ángulo que separa a esos vectores. Entonces, el producto punto tiene una función especial y es que me vincula ese espacio entre los dos vectores, pero también está como relacionado, vinculado o depende mejor de lo que se llama la norma o la magnitud de un vector. Hablamos ayer que la magnitud de un vector que se simboliza por esas dobles líneas que ustedes ven, pues es la norma o la magnitud. Entonces esas dos líneas me dicen cuánto mide ese vector, qué tan extenso el vector. Y para hallar esa magnitud, esa norma, entonces ayer hablábamos de la raíz cuadrada
de cada una de las componentes al cuadrado. Es decir, aplicamos una relación pitagórica. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla fue haber hallado como tal la norma magnitud de cada uno de los vectores que están ubicados en el plano. Por ejemplo, aquí tenemos el vector 2, es el vector V, mientras que el vector, por ejemplo, U, que en esa relación, me dice están separados por un espacio o un ángulo. Pues ese ángulo se calcula precisamente por ese producto punto, es una relación operacional entre componentes, sobre esa norma. Entonces, ¿cuál fue el valor o la magnitud de ese vector? Entonces, en ese caso, el vector U tiene magnitud 5, norma 5, mientras que el vector V tiene de magnitud o norma 5,099 o raíz de 26 en este ejemplo. Nos planteamos ayer que era una relación matemática con nuestra calculadora, cerciorándonos de tener el modo DEC de la calculadora, porque estamos trabajando con funciones trigonométricas, en este caso el arco coseno, el inverso del coseno. Y con esta relación precisamente que nos da en grados, entonces entendemos que hemos encontrado el espacio que separa a los dos vectores, es decir, hemos encontrado el ángulo entre los dos vectores. ¿Qué más hablamos? Entonces hablamos de la relación especial, que dos vectores entre sí son especiales cuando entre ellos el ángulo que se forma es de 90 grados. En ese caso, entonces, los vectores reciben el nombre de ser ortogonales. Entonces, un vector son ortogonales, un vector es ortogonal frente al otro, entre sí, cuando el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados. ¿Qué tenemos que hacer para comprobar que dos vectores entonces son ortogonales? Simplemente que el producto punto entre ellos nos dé igual a 0. Entonces, cuando estamos hablando precisamente de esos vectores y esa relación, hablamos de la relación también de vectores unitarios. Es que hablamos del vector unitario. Es que la magnitud era 1. Aquí en pantalla tenemos una representación, obviamente, del plano cartesiano. Y en el plano cartesiano tenemos entonces allá ubicado o identificado este vector U. Vamos aquí a notarlo, este vector U. En trigonometría, pues en la trigonometría que es la medición que se hace a partir de los ángulos de un triángulo. Entonces, cuando yo ubico en el plano cartesiano, entonces en X, Y, en dos dimensiones, este vector U, de que él tiene unas componentes respecto a X y respecto a Y, y que también tiene o está formando presente un ángulo de separación respecto al punto de origen, en este caso el eje X. Recordando un poco esas funciones trigonométricas, entendemos, por ejemplo, que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente a ese ángulo sobre la hipotenusa, que tenemos por definición. En ese caso, podríamos tener entonces que ese coseno de ese ángulo teta, hablando de catetos, entonces cateto al ángulo es qué lado está junto a ese ángulo. Dice, ok, es este. Pues ese que estamos señalando, si son de coordenadas, por ejemplo, aquí las coordenadas en U son X1 y Y1, pues tengo que ese cateto adyacente tiene valor X1. Dice, ok, entonces cateto adyacente es X1 sobre, en ese caso, hablaríamos entonces de la relación del vector, ese vector U. Pero si ustedes se dan cuenta, ese vector U está trazando o tiene una trayectoria circular. Y ese vector U, que ustedes ven, tiene un radio especial. Y al ver la circunferencia, entonces vemos que en este caso, si esta es la circunferencia, entonces nos está marcando algo especial. Y es que el radio de esa circunferencia es igual a 1. Entonces recordamos un poco trigonometría. La trigonometría, entonces la circunferencia unidad nos permite entonces relacionar las razones trigonométricas del seno y el coseno, el tangente y sus inversas. Y en ese caso, entonces, a partir de esa circunferencia de radio 1, es que se hacen una serie de deducciones como identidades trigonométricas y todo lo que ustedes vieron en la parte escolar respecto a trigonometría. Todo eso para decir que este vector U tiene una medida y esa medida es 1 porque hace parte de una circunferencia de radio unidad que se llama la circunferencia unitaria. Cuando decimos unitaria es porque es de radio 1. Entonces dice, ok, entonces tenemos un radio 1. Entonces, ¿cómo puedo leer la expresión coseno de teta igual a x sobre 1? Entonces queda el coseno de teta es x1. O sea, el 1
como tal en el denominador no me afecta la lectura. Entonces, estoy hablando de que esa primera componente es igual al coseno de teta. Así como entonces recordamos un poco la función trigonométrica del coseno, entonces recordamos la otra razón trigonométrica, que es el seno. Es cateto opuesto, porque bueno, aquí para que lo identifiquemos, sobre la hipotenusa. Aquí, si gusta, entonces aquí completémoslo. Es cateto adyacente. La palabra adyacente es que es junto a hipotenusa. Bueno, entonces, siguiendo el ejemplo del coseno, entonces tendríamos que en este caso, el seno del ángulo teta. Entonces observo, en este caso, entonces en la circunferencia, el ángulo teta, y ese que es el cateto opuesto, cuando hablo de opuesto que está frente a él. Entonces, de ese ángulo, quien está frente a él es este pedacito de triángulo de un lado. Y ese lado es el cateto opuesto. Entonces, cuando vemos la relación, entonces, si este x sub 1 es el desplazamiento, entonces horizontal, pues resulta que este es el desplazamiento vertical, este es y sub 1. El cateto opuesto, y sub 1 sobre la hipotenusa que es u, y esa hipotenusa en este caso, como es una circunferencia unida, mide 1. De la misma manera que entonces encontramos que el coseno del ángulo en esa circunferencia unidad equivale a la coordenada en x, ahora el seno del ángulo en la circunferencia unidad equivale a la coordenada en y. Entonces ustedes observan ahora en la circunferencia, en el lugar donde está la x1, esta primera componente x1, ahora estaría entonces su equivalente que es coseno del ángulo. Mientras que en la segunda componente podríamos entonces en x, en y1, en vez de escribir y1, escribimos seno de teta. Entonces estamos entendiendo en ese caso que las coordenadas cartesianas x, y las puedo expresar en términos de radios y de ángulos, de lo que hablamos que se llaman coordenadas polares. Pero en este caso lo que queremos entonces es darnos cuenta de lo siguiente. Entonces, que yo puedo expresar esa relación trigonométrica, entonces que ya podemos hablar que un vector de coordenadas como está escrito v1, v sub 2, este está en x, este está en y. Entonces, ese vector también se puede escribir en términos de lo que se llama entonces vectores unitarios. Pues como está en la circunferencia unidad, pues el hecho de moverse o desplazarse respecto a x se da alusión al vector unitario llamado y. Entonces, cuando hablemos del eje x, se habla de la dirección y. Cuando hablamos del eje y, hablamos de lo que tiene que ver la dirección en j. Y ahorita vamos a generalizar entonces qué pasa en R3. Entonces, x, y, z, el eje x, dirección y, el eje y, dirección j. Y ahorita vamos a hablar de entonces, en R3. Entonces, en vez de escribir, por ejemplo, B sub 1, B sub 2, puedo escribir simplemente ese B sub 1 en dirección y el B sub 2 en dirección J. Vamos a dar un ejemplo. Pues en este caso, vamos a decir menos 3 en X y 5 en Y. Ese vector de coordenadas menos 3 en X y 5 en Y se puede escribir como menos 3y más 5J. Entonces, la representación de ese vector menos 3,5 puede ser entonces de la manera cartesiana como menos 3,5 o que se exprese en términos de los vectores unitarios, que en vez de entonces el paréntesis coloco la dirección y para saber que ese es en x y la dirección j para saber que esa coordenada va en y. Bien, entonces esta relación nos permite entender que puedo encontrar las dos formas para representar en este caso un vector. Entonces cartesiano o en función de sus vectores unitarios. Y también que puede encontrar. Entonces puede encontrar que, entonces, por ejemplo, en vez de sx menos 3, también podría expresar esto como en términos del coseno del ángulo y seno del ángulo. Entonces, ese coseno del ángulo y seno del ángulo también pueden ser las coordenadas del vector. Obviamente, debo tener en cuenta quién es el ángulo que está formando pues, ese ángulo. Ese vector, perdón. Entonces ahí entendería que tengo varias formas de representar, identificar la misma información. En este caso, la misma información, pues es la parte vectorial.
Entonces los vectores en R2 pues tienen muchas operaciones, tal cual como las hemos trabajado en nuestra parte escolar, recordando entonces que los vectores como tal o elementos y los también del primer corte, entonces en esa suma vectorial, si tengo dos vectores, la suma de sus vectores me está diciendo que entonces es componente a componente, la componente en X y las componentes en Y. Ahorita, un momentico. Me dice si sigo compartiendo. Entonces, componentes en X y componentes en Y. Es que parece que se va. ¿Volver a la pantalla? Sí. ¿Volvió a la pantalla? Me ayudan y me confirman si todos están bien en pantalla. Sí, señora. Gracias, Carlos, muy amable. Sí, señora. Entonces, entre dos vectores podríamos, como vemos en pantalla, entonces son combinaciones, son unas propiedades especiales que son muy fáciles de entender. Entonces, que si tengo la suma de dos vectores, por eso que esos vectores entonces suman componente a componente. Que también entonces podríamos entonces de alguna forma multiplicar por un escalar, es decir, que hay un número que multiplica el vector, pues resulta que ese número escalar, ese número real, multiplica cada componente, que eso lo veíamos ayer. Ahora existe la forma del negativo de un vector. Ese negativo es cambiar como tal la dirección de las coordenadas, el sentido. Entender que cuando se tiene menos un vector, dice, ese cambio de sentido. Es decir, cambia como tal los signos de las componentes. Entonces, esa relación, entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí una suma súper especial y esa suma está asociada aquí. Entonces, digamos que sean U, el vector de coordenadas, menos 3i más 2j, y v, el vector de coordenadas cartesianas. Entonces, por ejemplo, menos 3, 2 dijimos. Entonces, digamos 4,5. U y v son dos vectores. La idea es que cada uno de ellos está en una representación diferente. Una en términos precisamente de los vectores unitarios y el otro en cartesianos. Pero me están hablando de la misma información. Si quisiéramos convertir el vector U en coordenadas cartesianas, pues colocamos los paréntesis, separamos con coma, primera coordenada menos 3 y la segunda 12. Y ahí está el cartesiano. Entonces, si teníamos que operar, digamos, nos dicen, haga la suma. Entonces, efectúe como tal la suma de esos vectores. Entonces, hacer la suma, de estos dos vectores, nos implica entonces encontrar dos vectores. ¿Me parece un rayón? Sí. Muy bien. Ahora sí. Entonces vamos a ubicar esos dos vectores. Entonces, el vector, entonces, menos 3, 2. Menos 3, 2. Ese es el vector U. Aquí soy, o sea, U. Mientras que el vector V, entonces de coordenadas 4,5. Entonces quise, listo, 4,5. Entonces 4 en desplazamiento horizontal, dirección y 5 en Y hacia arriba o en dirección. Listo. Entonces 4, 5 y ese es el vector V. Bueno, si nos solicitan entonces realizar la suma sencilla entre los dos vectores, U más V, el planteamiento aquí sería cómo realizarlo. Es que es supremamente fácil, porque si el vector U es de coordenadas menos 3,2 y debo sumarlo con las coordenadas del vector 4,5, recordando, entonces aquí en una relación precisamente como de espacial, de primera coordenada con primera coordenada, entonces vamos a sumarlas. Entonces esto es menos 3 más 4, porque es una suma de vectores, coma
Ahora vamos con la segunda coordenada. 2 más, en este caso, 2 más 5. Entonces, componente a componente de cada vector los voy a sumar. En este caso, el resultado nos daría 1,7. Bien, y esa es la suma del vector u más v. Cuando los tengo en el plano, resulta que hay un método se llama el método del paralelogramo. En el gráfico, cuando ya lo hago precisamente en el plano cartesiano, método del paralelogramo. ¿Y en qué consiste ese método del paralelogramo? Consiste en repetir, colocando en paralelo los vectores uno respecto al otro. ¿Cómo así? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que el vector u es de coordenadas menos 3,2, tiene, en este caso, la colita en el origen, la cabeza del vector en menos 3,2. Con esas indicaciones voy a repetir los vectores. Repito, u tiene la colita del vector en 0, 0, y lo que hace es pasarse 3 unidades a la izquierda y 2 hacia arriba. Ahora bien, voy a partir de la cabeza del otro vector, en este caso. Bueno, hola, hola, ¿me están escuchando? Hola, hola. Bueno, sí, señora. Sí, gracias. Que se quedó estático ese computador como tal. Permítanos aquí, vamos a iniciar mientras que esta cosa vuelve a iniciar. Entonces aquí fallas técnicas, se quedó paralizado el computador. Entonces vamos a ver un poquitico de esto que es la parte introductoria para seguir con este proceso. Entonces, hablando de R2, mientras que ya esto nuevamente, entonces ya que nos quedó en pantalla, ahorita esto reinicia, teníamos la posibilidad entonces de sumar vectores. Son muy sencillas las operaciones, hasta que se vaya el compartir de la pantalla. Y lo que hacemos es que si sumo dos vectores en R2, en este caso, entonces sumo componente a componente. Es muy parecido, pero tenemos que, ojalá no equivocarnos en una combinación lineal. Allá sí desapareció la pantalla. Una combinación lineal que hablábamos del producto punto. Entonces tengo que diferenciar las operaciones. Una suma de vectores, tomando por ejemplo, ayer lo hablábamos, digamos que si yo tengo estos dos elementos como vectores, los dos esferos y lápiz, entonces uno tiene una dirección y una magnitud. Entonces yo podría, en ese caso, aunque yo estoy haciendo el ejemplo, no lo crean, es en R3 porque usted me está viendo y tengo estos elementos en el espacio. Entonces, pero suponiendo que sean R2 que están proyectados. Entonces aquí tengo un vector, yo puedo a partir de otro vector, entonces haciendo que coincida, entonces en este caso, por la punta es la que yo digo que se llama la cabeza del vector, entonces aquí el origen, entonces la base, es precisamente eso, la cola del vector. Yo creo que puedo hacer es que a partir de un vector puedo hacer que coincida precisamente en este caso la cola del otro vector, y entonces tendría una relación, digamos, de esta manera. Cuando yo quiero sumar vectores, entonces yo lo hago, pues como ustedes estaban viendo, que es una parte algebraica sencilla que es componente a componente. Sin embargo, geométricamente tenemos una forma también que se llama la regla del paralelogramo, que es la que estamos mostrando en pantalla mientras que reinicia aquí el computador. Entonces, en pantalla vamos a mirar cómo geométricamente voy a comprobar lo que algebraicamente entiendo, que para sumar dos vectores, sumo la coordenada en X de este vector que tengo aquí, la coordenada en X con la coordenada en X de este. Entonces, coma, la coordenada en Y, que sería esta distancia, esta altura, con la coordenada en Y de este vector. Y esas dos relaciones matemáticas pues me dan precisamente la relación del vector resultante. Permítame aquí que si ya empieza como tal la... Listo, ya, parece que sí. Bueno, mientras que reinicia, mientras que ya se activa, perdón. Entonces esa suma de vectores es muy interesante porque es muy sencilla, solamente es coordenada, coordenada. Cuando yo lo tengo en R3, que es la ahorita también vamos a dar paso con un video,
Entonces ya lo tengo como está en este momento. Mi lápiz me representa un vector. Este lápiz tiene 3 dimensiones. Entonces hemos hablado ayer, entonces de esas dimensiones, esas 3 formas de poderlo medir. Entonces respecto a una relación de uno largo, un ancho y un alto. Entonces, en este momento, pues la idea es que este lápiz que me representa a mí, precisamente también un vector, una dirección especial, entonces tiene la posibilidad entonces, de indicarme algo. El vector hace eso, me indica algo, me indica una magnitud con la que se da un movimiento, un desplazamiento, y me indica también entonces la forma en la que se está moviendo. Entonces, en ese caso, el sentido, la dirección. Entonces ahora lo que queremos es precisamente entonces tomar los elementos que estamos abordando desde R2 para generalizarlo a R3. Entonces en ese caso, aquí ya estamos aquí en ese proceso. Entonces en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente mirar como tal los valores y de manera ordenada y correlacional, es decir, primera componente con primera componente de aquí, segunda componente con segunda componente, tercera componente con tercera componente, que es lo que vamos a ver ahorita en R3. Entonces, por eso es que queremos que primero quede todo súper afianzado en R2 para poder entonces pasar y finalizar a R3. Bien, ahora sí vuelvo un momentico aquí a compartir, entonces a compartir pantalla, a compartir la información. Mientras tanto, voy a mencionar lo siguiente, que para los que no estuvieron o no han alcanzado a ver el video de la sesión anterior, mencionábamos las condiciones de este segundo corte. Esperamos ya, bueno, hoy que ya ya se hizo el cierre como tal, estamos esperando precisamente pues unas indicaciones porque recibí trabajos pues muy tarde. Y pues con ese cierre, pues ya tengo la consolidación precisamente pues de esas notas. Ahorita al final de la sesión de hoy voy a dar un poquitico más de especificaciones y detalles de ese primer corte. Pero ese segundo corte, entonces, tiene un trabajo de realización geométrico, con regla, ahorita lo vamos a ver, entonces con regla, con micropuntas de colores, con una relación métrica que sea pues obviamente pues de mucha exactitud. Esta temática lo aclaramos nosotros en la sesión pasada, a diferencia entonces de pues las otras temáticas pues tiene su matiz gráfico, entonces de mucho trabajo, aunque obviamente vamos también a la siguiente semana a abordarlo desde GeoGebra, pero pues aquí lo vamos a hacer es manual. Ahorita yo hago mis trazos, obviamente en esa parte de la plataforma, pero pues usted lo hará allá en papel milimetrado y hacer las ubicaciones. Tenemos que afianzar un proceso muy interesante que tiene que ver con la construcción, entonces, como ingenieros. Y ese es el fortalecimiento que queremos hacer y potencializar esa habilidad que tal vez cuando lo observamos con parciales, de pronto que son demasiado numéricos, como el primer parcial, pues nos dejan muchas faltantes. Y eso fue lo que tal vez nos sucedió en ese parcial. Nos quedaron algunas faltantes bajo esa especificación. Bueno, entonces teníamos, voy a volver a compartir pantalla para terminar ese ejercicio. Bueno, parece ser que no lo, creo que no lo grabo, pero bueno. Entonces aquí creo que teníamos que hacer. Entonces comparto nuevamente pantalla. Y terminamos este tipo de ejercicio para abordarlo. Permítanos aquí, disculpen a las fallas técnicas. Aquí, que se sube y se baja precisamente como que el voltaje. Bueno, entonces vuelvo a compartir aquí, que aunque parece que les decía yo que se fue la señal, entonces como que no grabó. Entonces teníamos aquí dos vectores. Entonces precisamente la relación de ellos es como les decíamos, nosotros tenemos la posición, entonces tener en cuenta que esa posición de los vectores me va a dar a mí una posición numérica que se llama el paralelogramo. Esa es la suma de vectores como paralelogramos. Entonces el método recibe ese nombre a partir de la forma que da. Entonces si tenemos el vector, entonces aquí creo que lo teníamos, ya no recuerdo, pero no importa, podemos nosotros, digamos aquí, no recuerdo si era ese, pues perfecto. Menos 3,5, entonces rápidamente lo tenemos aquí. Entonces explicábamos que lo que hacemos es precisamente como una forma de hacer que coincidan los vectores.
Si este vector en R2, entonces es el vector U menos 3,5 y el vector V es 4,2, 4 en horizontal y 2 hacia arriba. Entonces, cuando yo hago precisamente la relación en el plano, tengo una pequeña desviación del lápiz en la configuración, pero digamos que es esa configuración. Nos queda un poco como cortico. Digamos que aquí hay esa falla de la configuración de este lápiz. Entonces, que esta que está aquí es el vector V. ¿Qué nos piden? Entonces, cuando nos decían, bueno, si quiero hacer la suma, entonces efectivamente aquí ya hicimos nosotros la suma del vector U y del vector V, y sumando la componente a componente, nos dio que esto, por ejemplo, en este caso, menos 3 más 4 nos da 1, y hacemos el mismo ejercicio, y 5 más 2, 7, no quiero recordar, listo. Esa suma componente a componente, entonces nos dice que el vector resultante, la suma de U más V, es 1,7. Si yo aplico la regla del paralelogramo, lógicamente lo que tendría que hacer es, vamos a ver si nos da lo mismo. Aquí con este método fue el método algebraico, donde simplemente lo que hice fue sumar componente a componente. Aquí voy a repetir como tal los vectores, de lo que tomamos ahorita el ejemplo del lápiz y el esfero. En el vector U, a partir del vector U que está con azul, en la cabeza aquí, es como si fuera el origen precisamente del vector V. El vector V, teniendo el origen, nos desplazó 4 unidades a la derecha y después 2 hacia arriba. Si hiciéramos lo mismo a partir de la cabeza del vector U, entonces desplazaríamos 1, 2, 3, 4 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Y aquí marcamos un puntico, trazamos el vector, es decir, que yo puedo trazar vectores paralelos entre sí, uno a otro, con la condición que debo conservar la magnitud y la dirección. Esos dos vectores que ustedes ven con naranja en realidad son el mismo vector, es el vector V, porque conserva la misma dirección y la misma magnitud. Si ustedes observan entonces, ahí podría repetir el procedimiento para replicar o trazar un vector paralelo a U que coincidiera entonces la cabeza, en ese caso, la cabeza del vector V, ahí voy a ubicar la cola del vector U, desde ahí voy a partir. ¿Cuáles son las indicaciones del vector U? El vector U dice que 3 unidades a la izquierda, 1, 2 y 3, y que después subamos 5 unidades, 1, 2, 3, 4 y 5. Y coincide con la cabeza del vector V que repliqué. Y en ese caso, si observan, yo lo que estoy haciendo precisamente es construyendo un paralelogramo. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, trazar vectores paralelos. ¿Cómo se traza un vector paralelo? Siguiendo las mismas indicaciones de las coordenadas. ¿Cómo así? Las mismas indicaciones de las coordenadas. Pues lo que tenemos que hacer es simple, es solamente replicarlas. Entonces, si tengo el vector U, pues lo replico con las mismas condiciones. 3 a la izquierda, 5 hacia arriba. Si el vector V, 4 a la derecha y 2 hacia arriba. Pero a partir de lo que es la cabeza del otro vector. Entonces, si voy a trazar un vector V, me paro en el vector U. Y a partir de ese trazo el vector paralelo. Cuando tengo ya el paralelogramo que ustedes observan ahí, pues la idea precisamente es seguir con esa unidad de entender que voy a colocar aquí con otro colorcito, digamos, con ese verde. Entonces, que voy a trazar vectores, de tal manera que las dos cabezas del vector U y V, que coinciden aquí con el origen, aquí están, en ese caso, las dos colitas. Las dos colitas me van a resultar entonces dando la indicación de un vector cuya cola está en ese origen y la cabeza va a coincidir con la cabeza de ambos vectores paralelos que tracé allá. Entonces aquí este vector, entonces con verde, esa relación, este vector. Entonces, donde coincide, entonces cola con cola, la cola del vector resultante con ambas colitas, y en este caso, entonces, las dos cabecitas con esta relación. Entonces, las cabezas de las flechas coinciden, donde se cruzan ambas. Entonces, ambas colitas en este caso en el origen, y ambas cabezas allá en el paralelogramo. Las coordenadas de ese vector, entonces la cabeza de ese vector resultante, ese que está con verde, ese que es la suma de U más V. ¿Qué coordenadas tiene? Entonces leo las coordenadas de la cabeza, aquí de la punta de la flecha. En X, una unidad y 7 hacia arriba, que obviamente debe coincidir con entonces, la respuesta del método algebraico, donde se suma componente a componente. Esa se llama entonces la regla del paralelogramo.
Entonces, lo que puedo hacer es que geométricamente, en el espacio en R2, puedo ubicar los vectores y hacer una suma entre ellos. Entonces, esas son algunas de las condiciones precisamente de los vectores. ¿Qué hubiese pasado? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos otro vector y ese vector, digamos que entonces que le llamamos, sí, digamos aquí, W, y que el vector W tuviese, por ejemplo, entonces coordenadas, digamos como menos, no sé, menos 5, entonces puede ser 6, menos 5,6. Menos 5, sí, menos 5,6. Ese menos 5,6. Entonces, si yo ubicara ese vector W, menos 5,6, tiene relación entonces espacial, hacia arriba, en el segundo cuadrante, hemos hablado ayer. Y entonces entendíamos que menos 5 en X, o sea, 5 unidades hacia la izquierda y 6 hacia arriba. ¿Listo? Aquí ese puntico tendría entonces la coincidencia, por ejemplo, del vector W. Ese sería nuestro vector W. Entonces, si quisiéramos hacer otra operación, por ejemplo, la operación W con, entonces, por ejemplo, el opuesto del vector, en este caso, del vector V. Digamos acá. Entonces hay un menos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese menos? Ese menos estaría afectando las coordenadas del vector V. Es decir, que podríamos hablar que el vector V, en este caso, entonces tengo las coordenadas, que W es menos 5,6 y que voy a operar, en este caso, menos las coordenadas del vector V. Pero V, en este caso, entonces tenemos que es 4,2. Es el vector V. ¿Qué hace ese signo menos, obviamente, con los vectores? Lo que hace precisamente es alterar los signos. Entonces quedaría como menos 5. Si yo lo que hago es entender que este menos altera los signos, quedaría como menos 5,6 y que esto lo puedo ver como una suma, la misma suma que estamos trabajando nosotros, en la cual entonces, por ejemplo, ya no es el vector 4,2, sino será el vector menos 4, menos 2. Y en eso afectaría el signo. Las operaciones son las mismas, hace de la misma manera, pero lo que estoy entendiendo es que ese menos es cambiar la dirección del vector. Entonces aquí, componente a componente, como lo hemos abordado de manera algebraica, menos 5 menos 4 nos daría menos 9 y 6 menos 2 nos daría 4. Listo. Ese vector es el vector resultante W menos V. Tuviéramos que graficar como tal. Entonces el vector, por ejemplo, el vector V negativo, pues quedaría menos, en este caso sería menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2, vamos a colocarlo, es el vector de la misma magnitud que V, solo que si se dan cuenta, tengo aquí la indicación que cambió de dirección, va en el sentido opuesto. Eso hizo el signo, que le cambió la dirección al vector. Entonces, sumar el vector W con el vector menos V, que es el opuesto del vector, nos daría entonces, si replicáramos el método paralelogramo para comprobar eso, entonces tendríamos que, por ejemplo, dijimos que era a partir de esta, que es la cabeza del vector V negativo, entonces quedaríamos 1, 2, 3, 4 y 5, que como por aquí, 5, ¿listo? Y que después de estos 5, entonces tendríamos 6 hacia arriba, 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Bien, entonces, ese que está aquí voy a salir paralelo, un vector paralelo a W, que es en la misma dirección, misma magnitud. Después lo que haría precisamente es completar como tal el paralelogramo con el paralelo al vector menos V. Listo. Digamos, aquí está. Este es el mismo vector que es paralelo, menos V, cambia de dirección. ¿Quién sería entonces el vector resultante? Pues en ese caso, el vector resultante, entonces, es unir cabeza con aquí cola con cola primero, después cabeza con cabeza, con esa dirección, y ese que está aquí sería el vector resultante. Vector resultante, entonces, de operar el vector W, que sería este, entonces W menos el vector V, de coordenadas menos 9,4, menos 9 en X, y el comprobamos 4 unidades hacia arriba. Esas son como las operaciones que podemos entonces efectuar nosotros, entonces siguiendo pues las indicaciones
de respetar como tal entonces coordenadas. Entonces X con X, Y con Y. Queremos entonces abordar, ya para pasar precisamente a R3, recordando un poquitico esta matemática tradicional de las propiedades de las operaciones, entonces tal cual como en la parte escolar ustedes lo vieron, y aquí a modo de recorderiza, entonces habla de propiedades conmutativas, asociativas, la inversa, aditiva, la del opuesto y la distributiva. Lo que ustedes ven entonces en pantalla son las propiedades de la supresión de los vectores, que son tal cual como los números que usted conoce en la parte real. Entonces, existe la forma conmutativa de hacer suma de vectores, entonces no importa a quién escribo primero en el paralelogramo, la idea es entender que la conmutatividad se cumple. Conmutar es cambiar de orden y que no me afecta como tal el resultado. Asociar, que si tengo entonces tres vectores, entonces los vectores yo puedo asociar para mirar con qué efectúo primero y después de ello el resultado se opera con el siguiente. En matemática las operaciones son binarias, por lo tanto siempre hago, entonces efectúo una operación entre dos elementos y ese resultado se opera con otro de manera, entonces concatenada. Se habla de la identidad, entonces que un vector más el módulo, que en este caso el vector 0, 0, 0, pues no me va a afectar como tal la suma. Entendemos como el ejemplo que vimos ahorita de V y su opuesto, existe un vector y su opuesto, y si sumo esos opuestos, pues me da el vector 0. Que puedo también multiplicar como tal, entonces, en ese caso, pues por un número, un vector, y que simplemente lo que hago es pues la operación, tablas de multiplicar y opero directamente sobre las coordenadas o componentes del vector. Que puede hacer una distributiva, aquí 6D son números reales, entonces lo que hago es que esas sumas se distribuyen para el vector U. La distributiva entonces entre dos vectores, entonces que este valor de C, que es un número, pues multiplica cada uno de los vectores, se distribuye. Tengo también la propiedad de la modulativa respecto a entonces la multiplicación. El vector 1 es unitario, pues no me afecta cuando tengo un escalar multiplicado por el vector, no me lo va a afectar. Sin embargo, cuando multiplico por 0, un vector sí lo afecta, porque lo que hace es anularlo. Entonces, tal cual como operamos con números reales, se cumplen las propiedades en este caso, de los números entonces reales, con los vectores, tal cual en las propiedades. Bueno, hay una aplicación que se tiene con vectores y es la relación de determinantes. Entonces, por ejemplo, aquí es una aplicación que vamos a ver en este caso, mencionarla, que vamos a perfeccionar entonces la próxima semana en la siguiente sesión, con más aplicaciones en áreas, en rectas, en planos. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el área de un triángulo, entonces ustedes observan en pantalla cualquier las relaciones, entonces tener un triángulo, entonces para poder construir ese triángulo, pues obviamente tuve que verme basado en la identificación de 3 puntos. Dicen que entonces nos dan 3 puntos, X1, ampliar un poquitico más, X1, Y1, el segundo punto de coordenadas X2, Y2 y el tercer punto de coordenadas X3, Y3. Entonces es X sub 3, Y sub 3. Entonces ahí tenemos los 3 puntos. La idea precisamente de este tipo de ejercicios en R2 es cómo implemento yo el área lineal para calcular en este caso, por ejemplo, el área de pues en este caso de este triángulo. ¿Por qué es una de las aplicaciones en este caso en álgebra? Porque resulta que para poder calcular, como es una región a partir de puntos en el espacio, en este caso pues en R2, entonces, esa área está asociada al operando en álgebra, en este caso del determinante. Entonces, el determinante, en ese caso de un triángulo, entonces el área de ese triángulo, ese determinante está dado por un medio, el determinante de los vectores que se están vinculando en el triángulo, con un orden especial. Entonces, aquí las coordenadas, por ejemplo, esa coordenada del primer punto X1, Y1 va ubicando la primera línea, primera columna, segunda columna, X1, Y1. Mientras que entonces los segundos valores, desde el punto X2, Y2, se ubican en el segundo renglón. Y de esa misma forma, entonces resulta que las coordenadas del tercer punto, P sub 3, se ubican en el tercer renglón. Entonces aquí ubicando X3, X sub 3 y Y sub 3. Pero ese determinante tiene algo especial. Resulta que para poderlo determinar hay que hacerlo de una manera cuadrada, un determinante cuadrado. Y completar ese determinante de manera cuadrada implica, como ustedes observan, escribir entonces aquí en este caso, una columna de unos. Entonces, esa columna de unos me permite entonces ahora abordar
a lo que se llama, entonces, esto que habíamos hablado, que es una matriz cuadrada. Y allá el determinante es esa matriz cuadrada. ¿Cuadrada por qué? Porque tiene el mismo número de filas que en ese caso de columnas. Entonces debo hacer que coincida. En el caso que yo no tuviese, por ejemplo, esta tercera columna, tener una relación de determinantes donde yo no podría precisamente resolverla. Y aquí es determinante, recuerden que es la forma en la que yo soluciono un sistema. Entonces soluciono un sistema en el cual aquí pues no tienen solamente tres ecuaciones, tienen tres ecuaciones, pero no son tres variables nomás, son seis. Aquí la idea precisamente es establecer una relación para poder resolver esa área de ese triángulo. Mientras tanto, el área del triángulo es un medio del determinante de eso. Pero la condición especial entonces para poder resolver ese determinante es que colocamos las coordenadas de cada uno de los tres puntos, acompañadas en ese caso de una columna de unos para que se convierten en una especie precisamente de matriz, entonces cuadrada, de orden en este caso en R2 de 3 por 3. ¿Cómo se resuelve entonces el determinante? Eso es lo que queríamos entonces evaluar, precisamente en el parcial. Y la idea de ese ejercicio pues, será practicar precisamente esas multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso, dice el área del triángulo de esta imagen con el método determinantes. Algunos elementos entonces aquí son para identificarlos, entonces como cuáles, que de pronto las coordenadas no son muy claras, están dadas a escala de 2. Entonces, aquí nos dice, bueno, este punto, vamos a ubicar esos punticos, entonces la indicación, este primer punto, como ustedes quieran, de coordenadas, según esto, puede ser menos 1,4, este punto P sub 2 de coordenadas 2,6, mientras que tengo entonces este punto P sub 3 de coordenadas 3, entre el 2 y el 4, 3, parece que está como que la mitad de 3,1. Bueno, eso que estamos haciendo es una ejercicio de percepción, porque esta escala y algunos de los puntos no están ubicados de manera exacta bajo esa cuadrícula que está planteada ahí, porque ni siquiera tiene cuadrícula, solamente la escala. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es ubicar esos valores posicionales, aquí esos valores numéricos de acuerdo a esa posición. Entonces, teniendo eso, la forma en que lo bautizamos, no importa el orden en el que usted bautice los puntos P sub 1, P sub 2, P sub 3, resulta que aquí el área precisamente está vinculada, pues el área precisamente es el triángulo, está vinculada con, dijimos que era la relación de un medio, en este caso, del determinante que se forma, pues aquí ya podemos colocar una sin determinante, entonces, de las coordenadas de los puntos, entonces tendríamos entonces coordenadas, entonces, menos 1,4, tengo las siguientes coordenadas del otro punto, 2,6, y tendría entonces las otras coordenadas, 3,1. Dijimos entonces que para que se completara la relación precisamente de una matriz de cuadrado, de un cuadrado, colocábamos unos aquí. Y ese determinante detallar entonces el área. Lo que pasa es que ese un medio es porque esa matriz solita, ese determinante solito, es el área de un paralelogramo. Y pues la mitad de la de un triángulo. Entonces por eso es un medio. Entonces en ese caso planteamos precisamente encontrar entonces el área de ese triangulito como un medio. Entonces este un medio por las propiedades que estábamos aquí observando de la distributiva, entonces en este caso por ejemplo, ese número escalar se puede distribuir para cada uno de los elementos entonces, que hace parte de los vectores. Entonces aquí podríamos entender que ese C multiplica cada uno de los elementos, en este caso, de los vectores. Entonces quedaría para que ustedes lo puedan resolver. Entonces esta sería determinante de menos un medio, entonces menos un medio por menos uno, menos un medio, un medio por 4 me daría 2, un medio por 1 me daría un medio. Listo, vamos entonces con la siguiente fila. Un medio por 2 me daría 1, un medio por 6 me daría 3 y un medio por 1 me daría un medio. Listo, siguiente, un medio por la tercera fila, un medio por 3, 3 medios, un medio por 1, un medio y un medio por 1, un medio. Listo, entonces el área del triángulo, entonces resulta
que se haya simplemente creando un medio, precisamente el determinante que nos dan con los 3 puntos y completando en la tercera columna, entonces con unos para que se vuelva cuadrada. Resolverlo, como ustedes ya lo practicaron, desde aquí lo podrían precisamente entonces terminar. Esto es, vamos aquí, menos un medio por el determinante, usted lo resuelve, bajamos enunciado para que usted lo pueda resolver. 3, un medio y un medio. ¿Listo? Seguiríamos entonces por esa fila, entonces menos 2 por el determinante. Entonces, en este caso, determinante, ese determinante dijimos que era entonces el 2, ¿listo? Que vamos a tomar los elementos precisamente por cofactores, menos 2 por, nos daría 1, un medio, 3 medios y un medio, ¿listo? Y finalizamos con el tercer elemento para el tercer cofactor, un medio factor de, entonces nos quedaría, ¿sí? Nos bajamos demasiado aquí, listo. Un medio factor de 1, 3, 3 medios y un medio. Listo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer precisamente es resolver esos determinantes, esa relación. Entonces, muy seguramente puede ser mucho más sencillo primero efectuar el determinante y eso es multiplicar por ese número que está por fuera que el cofactor. Entonces aquí nos queda como menos un medio, ¿listo? Menos 2 más un medio. Y sabemos que entonces vamos a efectuar restas que van a afectar los signos. 3 por un medio me daría 3 medios. Un medio por un medio, menos un cuarto. Un medio por un medio, 3 medios por un medio, 3 cuartos, se multiplica de frente, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por un medio, entonces un medio, 3 medios por 3, 9 medios. Se multiplican de frente, numerador por numerador. Y aquí nos resta hacer precisamente esas operaciones para calcular como tal y finalizar precisamente con esta nueva forma de hallar áreas. En vez de un medio de la base por la altura, aquí, entonces en este caso, lo que hacemos es tomar los puntos y simplemente ese determinante de esos puntos nos permite entonces hallar. Pues esto sería menos un medio, menos 2, más un medio, ¿ok? Esto que está aquí, podemos entonces realizar las operaciones, esos ejercicios de racionales, 3 medios menos un cuarto, con el método entonces precisamente legal de denominador común, aquí el 4, 4 y entre da 2, 2 por 3 da 6, menos 4 y entre 4 da 1, por el de arriba 1. Eso nos daría 5 cuartos con el método legal. Usted puede hacer el método de la carita feliz si gusta. ¿Listo? Aquí nos daría 5 cuartos. La siguiente operación, entonces un medio menos 3 cuartos. Lo mismo, denominador común es 4, 4 y entre 4 me da 2, y ese 2 se multiplica por el que está arriba, entonces 2 por 1, 2, menos 4 y entre 4 me da 1, y ese 1 se multiplica por ese 3 que está arriba, y me daría 3. ¿Ok? Entonces, ese resultado de esa operación me daría menos un cuarto. ¿Okay? Menos un cuarto. Bien. Y finalmente, entonces aquí vamos a hacer la operación, voy a borrar acá, de un medio, ahora está fácil, mentiras, es aquí, no lo borremos para que ustedes se puedan guiar, listo, vean la operación. Un medio menos 9 medios son homogéneas, entonces al ser homogéneas, simplemente lo que se hace es que se operan entre sí los numeradores, entonces es ese 1 menos 9 daría menos 8, listo. Y ya vamos terminando, encontrando aquí la relación que el área de ese triangulito, entonces se multiplica de frente, se multiplica de numerador por numerador en cada uno de los elementos. Esto nos daría más por menos menos, de una ley de signos, menos 5 octavos, más 2 cuartos, que se puede simplificar, mitad y mitad, daría un medio, más por menos menos, 8 por 1, 8, y 2 por 2, 4. Listo. Entonces aquí pues podríamos, por ejemplo, tener que esto sería menos 5 octavos,
haciendo homogéneas, menos 6/4, ¿listo? Que ese denominador común puede ser 8, nos daría 8 y entre 8 da 1, se multiplica esa división por el de arriba, ese es el método legal, y después colocaríamos es el menos, 8 dividido entre 4, 2, y ese 2 se multiplica por el de arriba que nos daría 12, y el resultado de esto que es el área como tal, nos da, tengo espacio por aquí, sí, entonces aquí concluimos que esta relación es menos 17, entonces en este caso digamos, bueno, octavos. Y aquí tendríamos una relación. ¿Por qué nos dio, en este caso, vamos a abordarlo, por qué nos dio negativo? Entonces aquí es una relación de por qué si el área como tal, porque el área es una relación precisamente de ubicación espacial. ¿Por qué nos dio negativo? Vamos a mirar acá, aquí. Entonces miramos, obviamente, las relaciones matemáticas, miramos que todos los elementos pues, precisamente pues, coincidan en la parte operacional. Cuando el área en este caso es una relación negativa, me está dando a mí una ubicación espacial que me está diciendo si de verdad estoy tomando todas las relaciones, obviamente en este caso métricas, respecto a la posición de los puntos de las coordenadas. Y lo que me está invitando también es a tener en cuenta si cada uno de los valores posicionales en el momento de hacer la distribución, por ejemplo, de este que fue pues, un medio, y que es la mitad precisamente el determinante, entonces tuvo la posición obviamente pues exacta. En ese caso, aunque esta que es el área de una posición, entonces en este caso negativa, me está invitando en ese caso a hacer una valoración, entonces de si hay coincidencia de esta posición y que el área como tal siempre debe ser una relación proposicional que sea positiva, es un valor absoluto, a menos que se esté trabajando, por ejemplo, con áreas bajo la curva en funciones con integrales, esa es la única condición. Entonces, en ese caso, los puntos con los cuales yo estoy hallando precisamente la relación del área entre esos puntos, dice, bueno, cuando hagamos el determinante, haber ubicado precisamente esas características y haber abordado desde la metodología del determinante, cuando yo tengo un resultado y tengo que analizarlo, interpretarlo, y decir por qué me dio ese valor. Si hago la revisión, entonces procedimental, algorítmica, entonces me devuelvo y hago esa revisión, digo, ¿será que me equivoqué en algún signo? ¿Será que en esa operación, porque esa es una revisión que nos invita, yo me devuelvo y miro rápidamente, ¿será que sí? Que en la posición algún valor entonces estaba mal ubicado, ¿será que el elemento del cofactor olvidé algún signo? Después de que usted hace la revisión y se da cuenta que no tiene ningún error, entonces en el análisis como tal conceptual, lo que se hace es evaluar que tal vez esos valores obviamente están en consideración de una posición específica de acuerdo a las condiciones. Pero pues que aquí lo que hacemos es interpretar como tal ese valor. Entonces yo me devuelvo y digo, oiga, sí, las relaciones matemáticas están bien hechas, la definición de determinante está bien hecha, el cofactor está bien hecho, la interpretación que estoy haciendo precisamente en esta relación, me dice alguien, a menos que entonces usted dice, ¿será que se equivocó? Pero usted hace la revisión y dice, no, en ningún momento nos equivocamos. Entonces tengo que yo hacer la interpretación del determinante de ese valor y decir que lo que estoy hallando es el valor absoluto de esa área. Entonces, en muchas ocasiones, cuando ustedes ven, por ejemplo, entonces aquí en la definición, entonces aquí vamos a devolvernos de pronto a agrandarlo un poquitico más para que ustedes observen, esta definición me está aclarando dos cosas y voy a ampliarla. Dice que muy seguramente, si el área me llegara a dar negativa, la expresión matemática, entonces para hallar es el área, en este caso el triángulo, mediante método de determinantes, me está invitando a tener en cuenta estas dos barras. Y estas dos barras se llaman las barras del valor absoluto. Entonces después de que yo analizo, miro el procedimiento, digo, oiga, usted que me dio negativo, pero esta definición del área de un triángulo con esas dos barritas me está diciendo que si en dado caso me llegase a dar negativo, ese valor que me da negativo acá, entonces cuando lo saco de valor absoluto, solamente me trabaja precisamente el valor positivo. Entonces lo que me está haciendo es desconociendo como tal, dice no se preocupe, simplemente lo que hace es analizar o interprete el valor positivo de la expresión. Entonces en ese caso, la expresión matemática está acompañada de un valor absoluto, es decir, que a esta relación del área, que hacemos es simplemente abordarla desde la posición, coloquémoslo aquí un momentico, con otro colorcito,
Toman acá para decir que es el valor absoluto, en ese caso, después de haber hecho la revisión, de menos 17 octavos. Entonces, primera medida, cuando el área, repito, nos dé negativa, nos devolvemos a mirar el procedimiento y decimos, ¿será que en algún punto nos quedó mal? Colocamos mal la definición de determinantes, ¿qué fue lo que pasó? Después del análisis decimos, no, procedimentalmente está muy bien, algorítmicamente está bien, entonces lo que hacemos es recoger precisamente la valoración por definición, que el área nunca va a ser negativa, como decíamos, a menos que sea precisamente una integral bajo la curva, pero que en este caso en la configuración del plano cartesiano, ese valor absoluto del área. Por lo tanto, lo que hago es la interpretación, analizo, digo, ese área nunca puede ser pues, negativa, con las barras de valor absoluto, ahí el área siempre va a ser positiva. El resultado de esta relación entonces va a ser positiva. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tenemos precisamente de entonces los vectores. Entonces, entenderíamos que podemos entonces trabajar con ellos en una ubicación espacial y que a partir de ellos entonces puedo hacer uso de herramientas como pues, determinantes en este caso. Bueno, esas son las aplicaciones entonces, en R2. Pero resulta que hay un tema, obviamente que queremos abordarlo y descentralizarlo, a vectores en R3. Entonces, esos vectores en R3 entonces, tienen una característica especial que quisiéramos entonces compartirles a partir de algo que ya hemos abordado desde ayer, y es la posibilidad entonces, en este caso, comparto otra pantallita. Permítanos aquí un momentico. Si se habilitó esa página. Que es un video, ese video se titula Planilandia. Entonces, para poder pasar de una vez a una generalización, esa Planilandia, que es una relación, entonces uno dice, bueno, quiero especificar qué pasa si voy a generalizar de R2 a R3, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, permítanos acá un momentico, vamos a compartir este video de Planilandia. ¿Está bien? ¿El sonido está bien? Sí, señora. Listo, gracias. Bienvenidos a Planeta Plano, un mundo de solo 2 dimensiones. Solo hacia adelante y hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. En este mundo no hay arriba ni hay abajo. Le he preguntado a Ray dónde estaba Dottie y me ha dicho que había salido. ¿De dónde sale eso? ¿Pero qué narices es? Los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales. Los habitantes bidimensionales de Planeta Plano no pueden entender un cubo, una esfera, un tetraedro o... a usted. Desde su perspectiva bidimensional, mi dedo tridimensional se ve más o menos así. ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? Hola, circulito. El miedo a lo desconocido, o a lo que todavía no se conoce. Es un enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido. ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. No tengas miedo. ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti. Nunca esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza por E. ¿Encima? Está prohibida. Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo. Si usas esa palabra puedes recibir un castigo muy grave.
En fin, espero que no. Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo. ¿Ah, sí? Demuéstramelo. Bueno, ahora verás. Tienes una caja fuerte en la despensa. Dentro hay 12 monedas, un testamento y un pasaporte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. En la tercera dimensión puedo ver el interior de las cosas de tu mundo. ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado. Solo hay 2 dimensiones. Mira. Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? ¿Ah? Tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible. ¡Para! ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones. Direcciones. No. Sí, es que... no hay. ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo. De acuerdo. Muy bien. No tenía ni idea. Bueno, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Carlos, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, señora. ¿Sí me escucha? Luisa, ¿tú me escuchas? Carlos. Sí, profe, sí, señor. Sí, yo no los escucho. Bueno, ya te miramos entonces. Mirar acá. Ahora sí. Hola, hola. Sí, señora. Ah, Sí, se listo, le ahora escucha. sí, gracias, gracias. Bueno, entonces ese video que se llama Planilandia, el doctor Quanto, nos permite hacer esa transición. Entonces, si lo analizáramos, resulta que todo lo que estamos haciendo nosotros, ese ver ese círculo moviéndose en esa relación, entonces derecha, izquierda, adelante o atrás. Entonces, cuando ya entiende que existe otra proyección, entonces ya se convierte ese círculo en esa esfera. Esa es la proyección que hace precisamente en este video el doctor Planilandia. Por eso le Planilandia. Y nos permite entonces ahora sí pasar a R3 y a generalizar. Imagínense que ahora, o sea, eso nos pasa y eso se habla mucho en física. Nosotros tenemos, entonces habíamos hablado en la sesión anterior acerca de tener 4 dimensiones. Entonces nosotros ocupamos un lugar en el espacio, es decir, tenemos volumen, como los objetos. Entonces hablamos de las 3 dimensiones, pero hablamos también de la 4ª dimensión, esa proyección en el tiempo. Eso lo decíamos en la sesión pasada. Y si ahora habláramos entonces, ya que entendemos que tenemos 4, mínimo 4 dimensiones, mínimo nosotros como seres humanos 4 dimensiones, y esa cuarta el tiempo, entonces podríamos pensar que existe otra 5ª dimensión, entonces que había una proyección en R5 y que de manera generalizada, entonces podemos hablar de R5 generalizado en R6, que ayer hablábamos que en las teorías de las cuales hablan de 11 dimensiones.
Entonces, muy seguramente, lo que se pueda hacer matemáticamente y operacionalmente en R2, entonces se va a generalizar para R3 y de ahí entendemos que se puede entonces generalizar para otras dimensiones. Esa es como la transición que tenemos. Lo que sí había que pensar, obviamente, es que de manera general existen más dimensiones. ¿La dificultad cuál es? Esa la vamos a explicar. Ustedes observaban que mientras que estaba el círculo en el plano, entonces está como aquí una hoja, entonces está en el plano, aquí está el círculo, pues obviamente no tiene la posibilidad, no capta cómo puede ser una dimensión superior a él. Entonces, en este caso ella. Entonces el doctor Panilandia está en otra dimensión y le dice, pues no puede observarlo. Sin embargo, hay una conexión entre ellos. En el video que veíamos ayer, precisamente también de los Simpson, entendíamos, y eso se habla en la parte de la física, puede haber una conexión, una comunicación entre una dimensión menor y una dimensión mayor. Sin embargo, la dimensión menor no puede percibir con la otra dimensión que tiene, obviamente, el objeto fuera de él. Pero el objeto que está fuera, en este caso, pues en R3, sí puede percibir todo lo de R2. Nosotros nos pasa eso. Si tenemos 4 dimensiones, en este caso 3, yo puedo observar una imagen, puedo observar una foto, y en esa foto que usted tiene, entonces foto familiar, puede traer mucha información, obviamente, pero al usted observar la foto es que trae esa configuración de la información, se llama una holografía. Pero si yo que tengo 4 dimensiones quisiera, entonces, comunicarme con algo que esté, o alguien que esté, o en algo, en 5 dimensiones, pues habría que establecer ese canal de conexión, pero yo no lo puedo observar por mi limitante precisamente dimensional. Entonces, en este caso, lo que hacemos es simplemente, sin poder demostrar que existe, porque hasta el momento no se ha hecho esa demostración, simplemente se generaliza y entiendo que hay una percepción de que algo mayor, de más dimensiones, existe fuera de nosotros. Entonces digo, listo, entonces puede existir ese R5, R6, R11 que se plantea como otros elementos que se puedan medir. Esas son las dimensiones, algo que es más, que se pueda medir de más. Entonces ahora vamos a empezar con esas generalizaciones, con esa práctica, porque pues aquí lo difícil es que vamos a hablar de R3, de 3 dimensiones, de un objeto, pero ese objeto que yo lo puedo tomar, tengo que representarlo, y al representarlo lo tengo que pintar en R2, que es una hoja, en este caso el plano. Entonces, es como analizo, pero tengo que darle una perspectiva para entender cómo es que hago que que esto que está en R3 lo vaya a dibujar en una hoja, que será R2. Lo ideal es, esperemos a ver si de pronto una inteligencia artificial nos da respuesta de cómo será entonces graficar en R3, o sea, tener la posibilidad de R3. En Japón, por ejemplo, existe tecnología para hacer, entonces tomar, por ejemplo, marcadores y ya pintar, por ejemplo, entonces ya lo que hago es el cubo, entonces hay una tintilla, un polvillo que se suelta que es un poco menos denso que el aire, entonces se sostiene un momentico en el aire, entonces yo puedo dibujar el cubo, entonces puedo entonces como que manipularlo un poco, después de hacerse, se hace volátil y desaparece. Entonces la forma en que pudiéramos representarlo, y muy seguramente es un planteamiento del ser humano como especie de cómo hacer para representar en R3. Por el momento solo podemos hacerlo en el papel, en el lápiz, en un plano. Y entonces en ese caso, pues es lo que vamos a hacer. ¿Cómo representar R3 en R2? Entonces ahora sí, nuevamente vamos a compartir pantalla para empezar con esa representación. Y ya con ello, entonces, pues obviamente generalizar la parte matemática de vectores. Entonces, cuando estamos viendo precisamente, pues eso que ustedes ven que es el plano, pues es como si fueran los planos. Hagan de cuenta que son paredes. Entonces, una pared que usted está viendo, por ejemplo, cerca del lugar donde usted esté, hay 3 planos. Un plano es el piso. Otro plano puede ser entonces una pared que usted esté viendo de frente. Y otro plano, una pared que esté viendo lateral. Entonces, el piso, que en este caso puede ser entonces aquí la relación, se habla entonces del plano X. Aquí ya vamos a hablar del X, que sería nuestro piso. En ese caso, hablamos de una relación, entonces, por ejemplo, de Y. Entonces, Y podría ser precisamente esa relación de estarse moviendo hacia adelante o hacia atrás. Esa es una pared lateral. Me dice hacia adelante o hacia atrás, que sería Y. Y Z hacia arriba o hacia abajo.
Entonces, esas son como las dimensiones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, X, Y, Z, ahora es un desplazamiento, vamos a girar como tal los ejes. Entonces, aquí ya vamos a colocar. Entonces, pico. ¿Cómo es que vamos a representar? Entonces, precisamente esa relación. Entonces, ya lo vamos a colocar acá en nuestra pantallita para que lo podamos. Entonces, dame aquí un momentico para poderlo identificar. Entonces, aquí nosotros vamos a entender, dame aquí un momento, ya listo, que esa representación que vamos a hacer es precisamente de 3 dimensiones en 2. Dice, bueno, y entonces, ¿y qué hago con todo eso? Pues no es tan sencillo, pero existe pues obviamente una técnica que es la que se ha utilizado. Entonces, es un plano de esta manera. Dice, es un plano en el cual pues se encuentra pues una forma de decir, bueno, necesito entender que ya mi X ya no va a ser entonces horizontal. Necesito, recuerden pensar que esto que estamos haciendo es una representación en 2 dimensiones de algo que es en 3, que es lo que el ser humano hasta ahora hemos podido hacer como especie, o sea, que no se nos ocurre nada más. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí está nuestro eje X que está girado, como ustedes vean aquí, que entonces, por ejemplo, el piso puede ser entonces X, Y puede ser hacia adelante o hacia atrás, Z hacia arriba o hacia abajo. Aquí yo puedo girar como tal los planos. En este caso, ¿cuál es la convención más utilizada? Entonces, ustedes ven, entonces, ¿cómo hago para trazar precisamente un plano de 3 dimensiones en 2? Porque lo estoy pintando. Entonces, lo que se hace es simplemente, entonces, ubicar. Entonces, primero, esto que estamos acostumbrados siempre a trazar primero, entonces, el eje X. Porque que aquí nuestros ejes no van a ser precisamente en nuestro X y nuestro Y, sino que aquí va a ser Y, que es la representación de moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. Z va a ser hacia arriba o hacia abajo, mientras que en este caso X es moverse hacia adelante o hacia atrás. Listo. Entonces, X, mira aquí, lo he notado, X es moverse hacia adelante y el valor sería positivo. O si me tengo que mover hacia atrás, entonces ustedes ven esas líneas punteaditas, aquí que se hizo que ese eje X forma un ángulo de 45, entonces el plano normal, pero ya recuerden ya nuestro X ya no es el horizontal, ahora quien va a ser horizontal es Y, porque es moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, esa parte de la otra dimensión, ese caso que puede ser, digamos, el largo, mientras que X es la profundidad hacia adelante o hacia atrás, y Z es moverse hacia arriba en Z, es positivo, y hacia abajo, por eso esas líneas punteaditas que ustedes ven, esto es moverse entonces hacia abajo. Solo que esas líneas punteadas, ¿qué nos representan? Dicen que pues para no pintar todo el eje, lo que se hace es entender que los más importantes están aquí, definidos los positivos. Entonces, el eje X positivo viene hacia adelante. El eje Y positivo viene hacia la derecha. Y el eje Z, entonces positivo, va hacia arriba. Si tengo que entonces ubicar coordenadas como por ejemplo X negativo, me voy hacia atrás. Me desplazaría hacia, entonces en este caso, me desplazaría hacia atrás, que vamos a hacer ejemplos. Hacia aquí es negativo en X, porque X es moverse hacia adelante o hacia atrás, en esa configuración de este plano de 3 dimensiones en 2. Mientras que Y negativo es moverse hacia la izquierda, en ese caso, Y es negativo. Y la reconfiguración en Z es moverse hacia abajo, entonces en este caso, moverse hacia abajo es Z negativo. Entonces, con esas condiciones, entonces podríamos empezar precisamente a hacer graficaciones. ¿Cómo grafico? ¿Cómo entiendo que voy a hacer precisamente, entonces, cómo ubico un vector? En el costado izquierdo tenemos entonces en pantalla, te voy a borrar aquí esta relación, que tenemos en pantalla, tenemos la forma en la que muy seguramente se ubican precisamente lo que se llaman los vectores unitarios, entonces los de magnitud 1. Entonces aquí, así como hablábamos en R2 de I y J, en este caso, entonces hablábamos que en R2 los unitarios eran entonces I, el vector I, entonces en este caso queda de coordenadas, por ejemplo, 1,0, el vector J, el otro unitario, de magnitud 1, 0,1. Eso en R2.
Pero aquí ya tenemos R3, 3 dimensiones. Entonces, el largo, ancho y alto, X, Y y Z. Entonces, en R3, ya esta configuración ya no es la misma. Entonces, aquí ya no hablamos solamente de 2 componentes, hablamos de R3. Está el otro vector unitario que sería entonces IJK, mientras que las coordenadas del primer vector unitario son 1, 0, 0. El vector J de magnitud 1 es 0, 1, 0. Y el vector K, que va en la dirección Z, es de coordenadas 0, 0, 1. Los tres son vectores unitarios. La magnitud de cada uno de ellos es 1, vectores unitarios. Entonces, I va en la dirección que ustedes ven, en la dirección X, J en la dirección Y y K va en la dirección Z. Se llaman los vectores unitarios. Entonces uno dice, bueno, aquí ya entiendo entonces que también, así como en R2, puedo encontrar un vector unitario asociado a todo vector. La única diferencia es que en ese caso, la magnitud precisamente pues es 1 como tal, solo que ahora tienen 3 coordenadas. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo ubicar? Digamos, aquí vamos a ubicar un vector. Digamos que el vector A sea de coordenadas, en un caso, digamos 2,4,3. Bueno, entonces tiene 3 coordenadas, X, Y y Z, en ese orden, X, Y y Z. Entonces, esta va a ser nuestra coordenada en X, esta va a ser nuestra coordenada en y entonces vamos a colocar otro color, va a ser nuestra coordenada precisamente, por ejemplo, en Z. Bueno, entonces X, en este caso vamos a ser todos positivos, X, Y y Z son todos positivos. Vamos a ubicar, dice que el vector A. Entonces, 2 unidades en X. X es desplazarse. Aquí, bueno, aquí no tengo uso de, en este caso, un momento, hoja cuadriculada, ni el plano está cuadriculado. Me voy a basar precisamente con esta relación que tengo aquí a la mano, que es una regla, y con las mismas magnitudes. Presten atención aquí un momentico, por favor, porque ustedes lo van a hacer allá con papel milimetrado, con la misma técnica que estoy aplicando yo. Tenemos un elemento, el elemento regla en la mano. Si ustedes se dan cuenta, entonces esto que está aquí, voy a señalarlo, este vector unitario, pues es precisamente eso, de magnitud 1. Está medido con regla, tiene que ser medido con regla. No es que yo tome, por ejemplo, la diagonal de un cuadrado en papel milimetrado. No, tiene que medirlo con regla, porque si toma la diagonal de un cuadrado del lado 1, la diagonal mide raíz de 2, y 1,41, siempre va a ser mayor. Con certeza, esa mide 1. Si yo lo tomo ahora en Y, pues esta distancia también mide 1, que sería el vector unitario J. Y con certeza, pues ese también mide 1, pero es en Z, esto en la dirección K. Entonces, la configuración debemos hacer los planos que tengan la misma magnitud 1, 1, 1 como escala precisamente de ubicación. Entonces aquí nos dicen, primero, movernos 2 unidades, entonces muévase 2 unidades en X. Listo, entonces 2 unidades en X es sobre la diagonal porque es venirse hacia adelante. Recuerden que esto es una proyección que estamos haciendo. Entonces, 2 pasos hacia adelante. Voy a colocarlo un momentico, así con líneas punteaditas, un momentico, acá, 2. Listo. Entonces, avancé 2 pasos hacia adelante. Listo. Después de haber avanzado, entonces, 2 pasos hacia adelante, 2 hacia aquí, 2. Dice, listo, ahora, dice, ya avanzó 2 hacia adelante, ahora vamos con 4 a la derecha. Desde ese punto, desde ahí, tomo la regla, la ubico lo mejor posible para hacer con las reglas mediciones. Aquí ya voy, por ejemplo, aquí voy 1 unidad, y voy 1 unidad, aquí voy 2 unidades, aquí voy 3 con regla, 3 unidades, aquí voy 4 unidades. ¿Listo? Miren que no coincide con, obviamente, dice, pero no llegó al 4 que está acá. Pues no va a llegar porque obviamente aquí lo que se hace es una proyección. El eje X lo he proyectado inclinado 45 grados. Por lo tanto, aquí lo que hago es desplazarme. Entonces, primero, las 2 unidades hacia adelante, 2 unidades hacia adelante. Después de que ya me vine por, entonces ya me adelanté, vine en X hacia adelante, ahora me desplazo a la siguiente coordenada, 4 a la derecha. Y ahí están las 4 a la derecha. Y ahora viene la otra indicación, 3 unidades hacia arriba. Es como jugar, ayer hablamos, entonces necesito que ubicar esas coordenadas de las gallinitas ciegas, simplemente sin instrucciones. Ya cogió 3 hacia adelante, listo. Ahora 4 hacia la derecha, listo. Ahora ahí mismo, con el elemento regla, dice que 3 unidades hacia arriba. Entonces aquí voy
una unidad, aquí voy una unidad, aquí voy 2 unidades y aquí voy 3 unidades. Listo. Hasta ahí. Con el remachito. Entonces, ahí están mis 3 unidades. Entonces, 2 hacia adelante, positiva, 4 a la derecha, positiva en Y, y 3 hacia arriba porque es positivo en Z. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está clara la ubicación de cómo es que yo voy a relacionar precisamente la información de R3 en R2? Entonces, lo que tengo que hacer es leer las coordenadas del vector y según el vector, en el orden que me lo establecen, lo que hago es hacer precisamente esos desplazamientos, solo que primero en X, después en Y y después en Z. Entonces, esto que está aquí, esta relación, son las 3 unidades hacia arriba. 1, 2 y 3. Listo, me ha quedado un poco cortado. Listo. Y ahí tuve los desplazamientos en X, Y, Z. ¿Alguna preguntita? Esta es como la parte, entre comillas, un poco más difícil. Esto es lo más como que dice, ok. Entonces, primero me muevo en X, después en Y, después en Z. Dice, bueno, ¿y qué? Y ya llegó allá y ya se desplazó. ¿Y qué hay que hacer? Tal cual como hacemos con los vectores. Dice, no, pues entonces tras el vector. ¿Cómo así? Entonces, una el origen. Entonces, coloqué la cola en el origen del plan, en este caso de R3. Y lo que tenemos que hacer ahora es, pues, llegue acá, llegue al punto indicado. O sea, ya se desplazó. Entonces, hacemos precisamente como con un efecto. Entonces, un momentico. Pero nos está quedando, nos quedó como. Entonces aquí, con el efecto, ¿listo? ¿Cómo así con el efecto? Vamos a ver un poquitico cómo darle aquí como un poquitico de rellenito en lo que es, al revés, en lo que es la cabecita. Necesito entender que esto va a quedar sobre la misma. Y me queda al revés. Bueno, me toca la mano. Aquí me está haciendo esto. Voy a hacerlo un poquitico más grueso, porque aquí el elemento no me ayuda. Listo. Bueno, esto con regla. Entonces lo voy haciendo un poquitico más grueso, llegando aquí a la cabeza del vector. ¿Listo? Y entonces mi percepción me va a permitir entender que es un vector que viene desde la cola del centro y que viene en esa posición hasta ese. Ese es el vector A. Ese que ustedes ven es el vector A. Dice uno, ok, bueno. Pues dice, pero no lo alcanzo como así. ¿Será que ese se viene hacia adelante o viene hacia atrás? Entonces, vamos a identificarlo. Sea precisamente como las proyecciones de cómo hago para entender hacia dónde va ese vector. Y como es en R3, resulta que en R3 lo mejor que uno puede tomar es una caja. Y las cajas me dicen entonces obviamente cuál es la cara frontal, la cara lateral, la cara superior, vista entonces inferior. Entonces las cajas, una cajita como la que usted ve aquí en pantalla. Entonces cuando tengo una cajita entiendo hacia dónde va precisamente el vector. Entonces quisiera entonces que prestáramos atención en esta parte de lo que vamos a hacer. Es como si yo tuviese que construir la caja que me tenga aquí encerradito o definido al vector, que en este caso es el vector A. Entonces, ¿cómo es la relación? Necesito hacer parejas de relaciones. Entonces, ¿cómo así? Pongan atención acá, por favor, son tan amables. Viene aquí la indicación. Dice que voy a coger por parejas. Voy a coger primero X y Y. Dice, voy a hacer un plan. Dice, ¿cómo así? ¿Qué será un plan? Dice, no se preocupe. Algo muy parecido a lo que hicimos en R2, de tomar los vectores y repetirlos. Entonces, 2 en X. 2 en X dijimos que era esta relación. Entonces, que eran 2 hacia adelante. Entonces, listo. Entonces, 2 hacia adelante, 2 en X. Y ahora dice, ahora después dice 4 en Y. Listo, ya están los 4 en Y que están con naranja. Y ahora vamos a devolvernos. Dice 4 en Y. Entonces, así como hicimos 2 hacia adelante y 4 hacia la derecha, ahora voy a hacer, entonces en este caso, al revés. Primero me muevo 4 a la derecha y después 2 hacia adelante. Entonces, me voy a mover así. Entonces, 4 a la derecha en Y, 4 en la derecha. Y sé que llego aquí porque está sobre el eje. Me muevo desde el origen, 4 a la derecha. Y ahora me devuelvo, dice, ahora 4 a la derecha, 2 hacia adelante. Y 2 hacia adelante y me da esto. Ahora voy 2 hacia adelante. Entonces entiendo que voy a hacer que coincida esto que está acá. Y si se dan cuenta, estoy definiendo como el paralelogramo. El paralelogramo. Entonces en este caso, aquí ya lo tengo listo. Tengo como un planito. Tengo como el pisito, puede ser de la caja.
Entonces, aquí está definido. Entonces dice, ok, ¿y cómo hallamos ese pisito o ese planito? Con las dos coordenadas primeras, la de X y Y. X me decía 2 hacia adelante y Y 4 laterales. ¿Listo? Ahora vamos a tomar otras dos. Entonces, por ejemplo, tomamos entonces, en ese caso, digamos aquí dice Y y Z. ¿Listo? Y es hacia la derecha, en este caso que es positiva, y Z es hacia arriba porque en ese caso es positiva. Entonces vamos a movernos. 4 a la derecha. Entonces 4 a la derecha ya está con naranja. Listo, ya se está con naranjita. 4 a la derecha. Después de que se mueve entonces 4 a la derecha, ya está ahí. Estamos aquí. Dice ahora muévase 3 hacia arriba. Entonces tomamos el elemento regla con las unidades marcadas. Dice, entonces, y a partir de ese 4 me muevo hacia arriba 3 unidades. Entonces, 1, 2 y 3. Listo. Y ahí. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? 4 a la derecha y después 3 hacia arriba. Listo. Y ahí va. Ahora me voy a devolver en esa pareja. Primero me muevo 3 a la derecha, 3 hacia arriba, perdón, y después 4 a la derecha. 3 hacia arriba, o sea, siempre parto desde el centro. 3 hacia arriba, entonces dice, pues aquí ya está marcado 3 hacia arriba. 1, 2, 3, aquí está. Un poquito corrido. 1, 2, 3, listo, ahí está. Me moví 3 hacia arriba y después de 3 arriba, 4 a la derecha. 4 a la derecha es la que ahí coinciden precisamente en esa relación. Coinciden este que está aquí. Listo. 1, 2, 3 y 4. Aquí me corrió, que se me quedó un poquito corrido. Este que está aquí. Poquitico nomás corridito, poquitico. Listo. Entonces aquí. Listo. Me queda acá. Bueno, es que es la configuración del lápiz. Entonces, si nos damos cuenta, es como si hubiese formado la pared, la que está, la pared que está allá atrás. Dice, oye, aquí como que formé entonces este rectangulito, que fue 3 hacia arriba, 4 a la derecha, o 4 a la derecha y 3 hacia arriba. Y ahí está. Yo ya tengo como esa pared allá enfrente. Y ahora voy a tomar entonces otra parejita. Entonces, en este caso, eso me falta, ya hice X con Y, ya hice Y con Z, no he tomado la pareja, por ejemplo, esta, X con Z. Entonces, en X con Z me muevo 2 hacia adelante e inmediatamente dice que 3 hacia arriba. Dice, ok, 3 hacia arriba. Entonces me muevo 3 hacia arriba. Listo. Y ahora invierto. Dice, voy a hacer 3 hacia arriba, que está aquí, entonces desde el origen, 3 hacia arriba, y ahora muévase 2 hacia adelante, 2 hacia adelante. Y ese 2 hacia adelante es este, y coincide en los extremos. Bueno, ¿listo? Aquí para la configuración de mi bello lápiz. Listo. Entonces, esto que está aquí, entonces es la pared lateral. Entonces usted dice, ok, ya tengo esa pared lateral. Entonces tengo como si fueran aquí las paredes, tengo los planos. Entonces tengo el piso, tengo una parte del piso, tengo una que es presente la cara, entonces aquí la que está allá atrás escondida y una parte lateral. La sugerencia ahora es unirlos, pues unamos a ver qué resulta. Entonces unamos los puntos, por ejemplo, donde ya está el vector. Dice, ¿y si yo uno este? ¿Y si uno, por ejemplo, ese que está aquí, este extremo con este? Dice, ok, ya listo. ¿Y si uno también este con este? Dice, ¿y si lo uno acá? Estos dos. Entonces me doy cuenta que ya tengo una cajita. Ya tengo la caja en la cual voy a entender, voy a interpretar entonces que ese vector que yo tengo, ese vector A, viene desde allá atrás, desde el centro, desde el origen del vector, viene desde allá atrás y se proyecta hacia adelante y llega aquí, a esta esquina superior, en este caso derecha, frontal, aquí en la parte de adelante. Entonces interpreto entonces dónde está ubicado exactamente ese vector y ese vector pues ya tiene una posición exacta. ¿Ok? Bueno. Tal vez esto necesita obviamente pues práctica. Le decíamos entonces la indicación precisamente pues es mirar la posibilidad entonces de decir cómo es que yo voy a ubicar entonces la relación o los movimientos en X, en Y, en Z y que de alguna manera pues me permitan también entonces interpretar pues ese tipo de vector de comportamiento. Ahora bien, tal cual como nosotros lo hacíamos precisamente en R2, entonces en R2
pues podemos calcular entonces también la distancia, lo que tiene que ver entonces con la norma del vector, bueno, que en este caso podemos hacerlo pues lo mismo. Entonces aquí, si tuviéramos que hacer, pues en este caso, voy a repetir precisamente esta presentación. Entonces, si tuviéramos que hacer entonces la norma, ¿cuánto mide o la magnitud de ese vector? Entonces, ese vector A. Entonces, sabiendo que ese vector A tiene coordenadas 2, 4, 3, la magnitud, en este caso que eso que hemos hablado, la magnitud, esta parte, entenderíamos que es igual a la, hemos hablado ayer, la raíz cuadrada, decíamos nosotros, entonces en ese caso, de cada componente elevada al cuadrado. ¿Listo? Que es como lo que habíamos hablado. Es la relación pitagórica, solamente que generalizada en R3. Entonces la magnitud, en este caso, de ese vector será igual a, ¿listo? La raíz cuadrada. Entonces, de cada componente. Tendríamos aquí la relación y elevado al cuadrado. Eso sería 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 3 al cuadrado. La magnitud, entonces en este caso del vector, sería entonces la relación de la raíz, vector, la raíz, entonces en las operaciones, entonces en este caso, nos daría entonces el 4 más 16, 4, 16, más 9, que es 3 al cuadrado. Y tendríamos entonces con ello que la magnitud del vector A, ubicado en R3, es la raíz cuadrada de 20, en este caso de 29. Entonces esa aproximación 5 como algo. Bueno, raíz de 29 es la magnitud. Esta es la relación de cuánto mide el vector. 5, la magnitud. Bueno, y entonces en este caso, entonces ahí habíamos hablado precisamente que los dos elementos básicos de todo vector siempre son la magnitud, precisamente, en este caso, vamos a algo para practicar, y lo que tiene que ver con algo que se llama la dirección, pero es que hay un inconveniente. Resulta que entonces la dirección, entonces aquí es qué dirección tiene el vector, pues resulta que no solamente es una dirección, resulta que de acuerdo como tengamos el vector, ya no solamente va a ser un ángulo, porque es que ahora son 3 ejes. Por lo tanto, se habla de la dirección respecto a cada uno de las dimensiones de X, de Y y de Z. Pues así como hablábamos en R2D, que el coseno del ángulo era el producto punto sobre las normas. Pues resulta que aquí necesito encontrar los 3 cosenos directores, se llama así, cosenos directores de un vector. Es decir, porque hay un ángulo respecto a cada eje. Si ese que está aquí, entonces en nuestra simulación, este es nuestro vector, ese que está aquí, aquí lo rayamos un poquitico. Si ese es el vector, entonces tengo que entender que ese vector tiene un ángulo respecto a cada, tiene un ángulo respecto a cada eje. Entonces aquí, aquí está la proyección. Ese es el vector. ¿Sí, listo? Si ese es el vector, entonces, este vector que está aquí con negrito, pues una cosa es el ángulo respecto a X. Dice, no, pues eso es un ángulo respecto al eje X. Entonces, ¿cuál es el ángulo respecto a X? Entonces, si está dirigido hacia adelante o hacia atrás respecto a ese eje X, ¿qué tan separado está? Pero a la vez también tiene una interpretación que es respecto a Y. Entonces, ahí se habla de respecto a otro ángulo. Entonces, respecto al eje, entonces, Y, ¿qué ángulo tiene? Y por último, obviamente, hablamos respecto a Z. Porque respecto al eje Z, entonces, ¿qué tan desplazado está respecto a ese eje que es el que marca la altura como tal del vector? Se llama cosenos directores. Ya no es solamente entonces un ángulo, sino son 3, porque entonces en este caso ya hablamos de las proyecciones basadas en la ubicación espacial respecto a los ejes. Y entonces, lo que nos dice cada una de las expresiones, aquí dice que, por ejemplo, el coseno respecto alfa, pues alfa que está en X, es tomar la componente en X y dividirla entre la magnitud, en este caso, del vector. De la misma manera va a pasar con beta, que es respecto a Y, o con gamma, que es respecto a Z. Entonces, cada componente, entonces lo que tenemos que hacer es que de alguna manera, entonces se asocia
Entonces, aquí con la relación de cada componente respecto a su norma. Entonces, aquí, si tendríamos que hallar. Entonces, ¿quiénes son esos cosenos directores? Ya para terminar, obviamente. Esos cosenos directores, tenemos que hacer, aquí es definir que ellos van a aparecer, los cosenos directores, en este caso del vector A, están definidos, entonces, ¿cómo? Entonces, una relación va a ser el coseno, entonces en este caso, el coseno de alfa, que va a ser la componente en X del vector sobre, en este caso, la magnitud, entonces la norma o la magnitud, en este caso, del vector A. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, comparamos cada uno de las componentes respecto a la norma del vector. Entonces, aquí tenemos, entonces, coseno de alfa. Entonces, aquí sería, entonces, que esto es coseno de alfa. Coseno de alfa es igual, la componente en X. En nuestro caso, componente en X es 2. 2 sobre, en este caso, la norma de A. Pero la norma de A, en el cálculo que ya hicimos, nos dio raíz de 29. O sea que esto es sobre la raíz de 29. ¿Ok? Y habíamos hablado ayer precisamente con el modo de la calculadora en DEC y que llamamos el arco coseno. Entonces despejamos alfa, que esto es coseno a la menos 1 por la calculadora en DEC de 2 sobre la raíz de 29. Aquí entendíamos precisamente que en esa componente, en esa relación, entonces cada uno de esos valores, un momentico, entonces si nos ayudan con los cálculos, entonces esa 2 sobre la raíz de 29, pero con el arco coseno. Entonces miramos aquí, la indicación del día de ayer era que siempre el valor tiene que ser que esté comprendido entre menos 1 y 1 para que tome sentido. Entonces ese arco coseno de 2 sobre la raíz de 29, lo podemos comprobar si son tan amables, nos da un ángulo de 68,19. 19. Eso, gracias, muy amable, Carlos. Muy bien, Carlos, gracias. Listo. Este método, para el coseno director, respecto al primero, que es alfa, es con la componente en X. Hacemos lo mismo con relación a Y y a Z y listo. Bien. Entonces, vamos a hacer exactamente para terminar. Entonces, un momentico. Este está aquí. Bueno, entonces lo mismo y terminamos. Entonces, aquí la relación, esto es con, cambiamos, ya no es con X, listo, ya no es con X, vamos con el otro ángulo, en este caso, que sería, dijimos que es beta, ¿ok? Es decir, la segunda componente, que sería Y, listo, entonces beta, y nos queda que eso es coseno a la menos 1 de 4 sobre, que nos ayudas, Carlos, por favor. Entonces aquí cambiamos la componente, la segunda componente, a ver cuánto nos da. 42,03. Gracias, Carlos, muy amable. 42,03. Perfecto. Y finalmente, vamos con el tercer coseno director, que sería, en ese caso, entonces, gamma. Entonces, aquí con gamma. ¿Listo? Entonces, tendríamos que esa relación, la tercera componente, entonces, gamma, sería 3. Entonces, que es la relación en Z. Entonces, 3. Entonces, si no le da menos 1, de 3 sobre la raíz de 29. ¿Cuánto te dio, Carlos? 56,14. Listo, perfecto, muy bien. Y ahí está la relación de los tres cosenos directores. Hay un teorema especial precisamente de los cosenos directores que dice que si cogemos cada uno de esas relaciones, el coseno, de que aquí está grande, el coseno al cuadrado del ángulo alfa respecto a X, más el coseno del ángulo respecto a beta, más el coseno respecto a Z, tiene que dar 1. Es un comprobante precisamente que tenemos que hacer con cada uno de estos ángulos, el coseno al cuadrado de cada uno de estos ángulos, precisamente, y lo sumamos y nos tiene que dar 1. Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar precisamente con esa relación de R3. Queremos entonces aquí parar un momentico respecto a ese taller que vamos a dejar. Vamos a tener las mismas condiciones del primer corte, un solo taller.
Sin embargo, lo que se hace es una sola entrega, pues para que obviamente pues sea mucho más sencillo. El primer taller, vamos a las indicaciones para que lo desarrollemos, es uso de papel milimetrado, todo va a estar indicado en la plataforma. Segundo corte, ya va a decir segundo corte, taller, entonces taller primera parte, que va a ser graficación de R2, R3 y pues todo lo que tiene que ver con esa parte generalizada. Les contamos entonces que a partir de hoy, entonces más tarde lo que vamos a hacer es publicar, mentiras, hoy no, más tarde, porque tenemos una consideración de un estudiante que estuvo con incapacidad y con la cual cierra las notas hoy. Y ya puede ver a partir de mañana su planilla, la planilla de notas. Entonces, como usted ya tiene la retroalimentación, la hizo, también se va a colocar la retroalimentación del parcial. Queremos decirles, si ustedes ven este video de manera sincrónica, los que están acá, que en la revisión de los parciales, sobre todo en los procedimientos, pues fuimos un poco rigurosos con esos procedimientos, tanto así que vimos que hay demasiado ejercicio tomado precisamente de plataformas donde no hay justificación alguna en el procedimiento, no de todos. Por el contrario, pues hay muchos estudiantes y yo los felicito y por eso va a ser pues su relación nuevamente en ese procedimiento, que es la parte subjetiva, por eso el parcial de plataforma era sobre 4 y ese adicional pues lo colocaba la profesora, lo coloco yo en una revisión exhaustiva pues es que he realizado el procedimiento y no, hay procedimientos exactamente tomados de aplicaciones sin justificación alguna y se nota que ni siquiera por el entendimiento. Bueno, y ahí va una valoración de 1 a 10. Segunda indicación que hacemos respecto a sus parciales y ya con la cual cerramos, los tiempos con los cuales se elaboran los parciales. La plataforma nos arroja a los profesores y por eso lo tenemos en cuenta, cuánto tiempo tardan en cada parcial. Y a los estudiantes que tardaron, aquí los tengo referenciados en planilla. 2 minutos, un parcial de 2 minutos, un parcial de 3 minutos, 16 minutos, 8 minutos, o sea, eso es absurdo. Entonces, pues esos estudiantes les hacemos obviamente un llamado aquí mediante esta videoconferencia para que por favor se esfuercen más, porque pues su carta de presentación, pues es eso, las evidencias, son sus trabajos, son sus talleres, es lo que usted hace. No es lo que rápidamente salió el paso, pues ¿por qué no? No es así. Entonces, cada uno de los elementos que usted relacione, pues eso evidencia su carta de presentación. Y pues desafortunadamente para usted, pero tanto para la universidad, nosotros nos dan todas las herramientas para controlar los tiempos. Mire qué pasó, porque un estudiante en un parcial que se estima de 2 horas dura 2 minutos, porque eso lo que podría hacer es perjudicar entonces al resto del grupo. Y lo que tenemos aquí es que más o menos tengo en consideración 2, 4, 6, 8, sí, 8 personas que tienen un promedio de tiempo menos de 10 minutos en un parcial que debe tardar más de 1 hora, o sea, mínimo es 1 hora. Entonces aquí observamos todo, cuánto duró la plataforma y cuánto duró y qué fue lo que hizo y por qué lo colocó así, o sea, todo. Entonces es un llamado también para ir mejorando los procesos, un segundo corte con mucha presentación, permítanos evidenciar cuál es su trabajo. Entonces, para que tengamos un poco más en cuenta eso. Muy seguramente hay una sugerencia, parciales abiertos. Entonces van a ser abiertos. Sustentaciones donde usted tendrá que prender cámara y tendrá que hacer sustentación. Porque pues es que se nota que lo hicieron de plataformas. Entonces, pues bueno, es como nuestro llamado a atención. Bueno, entonces les deseamos buenas noches y que mañana empiecen obviamente que ya pueden tener acceso a Univex para que vean sus notas. Cualquier aclaración o duda, pues precisamente teniendo en consideración lo que acabo de mencionarles, pues se responde por vía correo. Bueno, entonces, gracias por su atención, los que se conectaron. Muchas gracias de verdad. Descansen. Entonces, subimos el taller, que es el taller primera parte de vectores R2 y R3. Y vamos a ir desarrollándolo para hacer una sola entrega, pero que ojalá no se le acumule para el último día. Entonces, vamos a colocar a partir de hoy ese taller de primera parte. Entonces, gracias por su conexión, Carlos, Luisa, Moisés. Cuídense mucho. Hasta luego, profe, que esté Que muy estés muy bien. bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.